Álvarez. Vengo trabajando en lo que es patología del olfato junto con mis colegas que ahora nos van a compartir esta noche con las presentaciones. El doctor Mariano Bon, que es médico otorrinolaringólogo, jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Gandulfo. Y Leonardo Gondú, que él es médico otorrinolaringólogo de la ciudad de Rosario, del Centro de Otorrinolaringología. ¿Cómo es, Leo, que siempre lo digo al revés? Centro de Garganta, Nariz y Oído de Rosario. De Rosario, exacto. ¿Y cómo es? Ahí voy a empezar a compartir pantalla. Nosotros vamos a estar ahora los miércoles de mayo hablando sobre todo lo que es la patología de la vía olfatoria. Nos vamos a dividir en la primer clase, que va a ser hoy como de olfato mucho no se sabe, lo decidimos hacer como un mini curso. Vamos a empezar con anatomía y vía olfatoria, que es lo más común, las clasificaciones. La segunda parte va a ser de olfato y COVID, cómo se altera. Luego vamos a hablar con métodos y alternativas y herramientas diagnósticas para finalmente introducirnos en lo que es la parte del entrenamiento olfatorio y también la parte de enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer y el Parkinson, que también afectan el sentido del olfato, y la pérdida de olfato por COVID se comportaría como una enfermedad asociada a un virus, que sería el virus de la gripe, pero también como si fuera una enfermedad neurocognitiva, que para eso en la última clase nos va a hablar la doctora Jimena Riccati, que ella es médica neurocientífica que está en Italia, así que tenemos el privilegio de tenerla a ella dentro del grupo, y que también estamos entre ella, una médica que está en España, la doctora Adela González Fernández, y nosotros estamos dando pasos muy agigantados y aprendiendo también muchísimo en relación a lo que es la patología olfatoria, y lo vamos transmitiendo lo que aprendemos hacia ustedes. Bueno, dicho esto, voy a empezar a compartir pantalla y ahí se puede ver. Ahí se ve, Ana, si querés abrirlo. Ahí lo abro. Está perfecto. Bueno, ahí los dejo con el doctor Leonardo Gondú. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Leonardo Gondú, pertenezco, como ya me presentó Ana, a la Red de Olfato Argentina. Soy de Rosario, Santa Fe, y bueno, estamos trabajando en todo este tema de la pérdida de olfato y gusto ya desde el año pasado, a través de todos los trabajos que hemos presentado y de todo lo que venimos haciendo. La verdad que hemos tenido buenas recompensas hasta el día de hoy, y la verdad que bueno, esto nos está dando muchas satisfacciones, a pesar de que es algo bastante complejo y bastante relegado, que se dejó bastante de lado el tema del olfato. La verdad que el hecho de ponernos a trabajar en conjunto nos ayuda un poquito a empaparnos un poco más y a estar un poquito más activos, y obviamente encontrarle la vuelta al ovillo, que estando solo es mucho más difícil. Así que bueno, para arrancar, vamos a empezar hablando del olfato y hacer un poquito de introducción en relación a la historia de cómo arrancó todo esto. Bueno, por empezar, cuando hablamos de olfato tenemos que retrotraernos a cómo se ha utilizado, qué valorización se le ha dado al olfato a lo largo de los años. Los humanos siempre han dotado a los olores de significado y contexto, descubriendo en emociones el infinito valor de su universo. Relata por encima la imagen esta que les presento de inicio, que es una imagen de un harén griego, que fue una de las culturas que le aportó bastante a la valorización de los aromas. La siguiente. Sí, ahí lo apreté, pero no corre. Dame.
Ahí lo vuelvo a compartir, paciencia. No pasa nada. Dijo Tuzán, puede fallar, ¿no? Se quedó completamente congelado, Leo. Ahí va. ¿Se quedó? Ah, Ahí se ve. ahí se ve perfecto. No sé, los chicos se ven bien, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, la valorización que le dieron las diferentes culturas a lo largo de los años y las diferentes civilizaciones. En la antigüedad se creía que los olores desagradables y pútridos se consideraban como desencadenantes de enfermedades, por ejemplo, y los aromas placenteros, como en el caso del incienso, por ejemplo, se tenían como por sanadores, ¿no? Ahí tenemos 3 imágenes donde podemos ver una de ellas, la presentación en el nacimiento del niño Jesús de los 3 Reyes Magos, donde uno de los regalos que le llevaban era el incienso, ¿no? Incienso, mirra y oro, pero ahí muestra un poquito la valorización de lo que eran los aromas. Después se ven 2 imágenes, una en Londres, donde se puede ver el smog y la contaminación, y a una mamá, por ejemplo, en una imagen que también inglesa, de un cuadro muy famoso, donde se puede ver limpiándole al nene, y lo que significaba también la persona que está al lado, la percepción de los olores desagradables. Dice una frase: a su manera y en presencia de un umbral de tolerancia distinto en cada época, los olores han moldeado sensibilidades con una fuerza hipnótica única, capaz de despertar el apetito y el deseo, desenterrar recuerdos perdidos y en especial alimentar mitos y leyendas. Esto dice en su libro Odorama, Federico Cusco, que se encargó de estudiar un poquito el tema del olfato. Sus padres eran médicos y él obtuvo una beca en Harvard y presentó su libro Odorama, que es muy interesante, donde hace todo también un desarrollo y un detalle de la historia de los olores y de las fragancias a través de todas las civilizaciones. La próxima. No pasa, Leo. Se queda congelada. Ahí va. Bien. En esta también se puede ver una imagen de dos grupos de personas, hablando un poquito también de lo que impactaban los olores en la sociedad. Los olores corporales eran considerados como estatus sociales, ¿no? Los esclavos olían peor y las personas libres y los campesinos, eh, eh, como los urbanistas, obviamente, olían peor. Esto hasta el día de hoy, obviamente, es algo que también se tiene presente en clases sociales y se ha continuado sustentando a lo largo de los años. Entonces eso también generaba esa diferenciación entre clases y esa comparación en relación a los olores con las diferentes presencias de los seres humanos, ¿no? Vamos a la próxima. No pasa. A ver, pará. Pasamos igual la última año, así vamos pasando, no hay problema. Andá pasando, hablando, y a medida que se destrabe lo voy. No hay Ahí problema. va. Ahí se puede ver. Una de las culturas, ahí no se ve, una de las culturas que fue las que más No, no se impacto. ve, Ana. Ahí estoy volviendo.
Ahí aparece. Ahí Una se de las ve ahora. Se ve perfecto. Una de las culturas que más impacto tuvo en la interpretación de los aromas y de la utilización de los perfumes, sin lugar a dudas, fue la cultura egipcia. Una cultura tan importante y tan prolongada que obviamente hizo uso y abuso de los olores en todos sus sentidos y pudo identificar los diferentes tipos de civilizaciones a través de diferentes tipos de recuerdos que dejaron, de jeroglíficos y de imágenes y elementos que fueron encontrados a lo largo de todos estos años. En Egipto dice que fue una de las culturas que más desarrolló e identificó el origen de la interpretación y valorización de los aromas. Se pueden ver dos imágenes ahí, jeroglíficos, por ejemplo, el prensado de lirios para recoger su jugo en un recipiente, una imagen del siglo IV antes de Cristo, es una imagen que se encuentra en el Museo del Louvre, en Francia. Después tenemos otra abajo, donde se ven invitadas a una fiesta 3 mujeres en un banquete con conos de perfume sobre sus pelucas, en la tumba de Nak en Tebas, esto es de la dinastía XVIII. Entonces se encuentra una imagen, es un jeroglífico que se encuentra en el Museo Británico de Londres. La próxima, Ani. Y en este tipo de valorizaciones ellos también consideraron que le tenían que dar una importancia diferente al tema de los olores, como le dieron importancia a todo su vida cotidiana, ¿no? Al desarrollo de la vida en general, la vivencia en ese imperio. Y tenían diferentes dioses que eran considerados dioses relacionados con, por ejemplo, el dios de los perfumes, ¿sí? Que en este caso es Nefertún. Nefertún, ahí está una estatuilla que también se encuentra en el Museo del Louvre en Francia, una estatuilla conservada, impecable con su color, y ellos consideraban a Nefertún como el dios de los perfumes. Reza debajo de esta estatuilla, en el Museo del Louvre, dice: eres el guardián y protector de quienes hacen perfumes y aceites, protector y dios del loto sagrado. El perfume divino pertenece a Nefertún, que viva para siempre. Es una imagen esta, una estatuilla del siglo 7-6 a.C. Bien, vamos a la otra, Ani. Y por último, bueno, le voy a hablar de una imagen que me pareció bastante interesante, también de la civilización egipcia. Hay un papiro encontrado en el año 1855 por Harris, que es el famoso papiro de Harris. Este se encuentra también en el Museo Británico en Londres. Tuve la posibilidad de conocerlo, es increíble, es el papiro más grande encontrado hasta el día de hoy, tiene 47 metros de longitud, y en él se redactan muchas cosas, pero básicamente las ofrendas que le hacía el faraón a los dioses. Esa imagen particularmente que está presentada ahí, se encuentra la imagen del faraón, de Ramsés III, haciéndole una ofrenda a Ptah, Sekhmet y Nefertún. Como les decía, Nefertún, el dios de los perfumes, es el que está por último, con un lirio en su cabeza. Pertenecían a diferentes ciudades, Tebas, Memphis y Heliópolis, respectivamente estos dioses. Entonces representaban lo que significaban cada uno para sus respectivas ciudades. Reza también dentro del papiro de Harris algunas de las cosas que se encontraban, y justamente no podía faltar hacer mención a algo relacionado con los perfumes. Dice: he plantado un rico tributo de mirra para ir por el templo con la fragancia del punt para tu augusta nariz por la mañana temprano. El Punt es una región que se encuentra en el sur de África, al sur de Egipto, pertenece al Cuerno de África, lo que sería la parte de Somalia, y es una zona muy característica porque desde ahí, a lo largo de la historia hasta el día de hoy, se obtienen las mayores plantaciones de incienso que se llevan a cabo después para llevarse a diferentes tipos de países. Los inciensos se obtienen de esa región, y los egipcios obviamente fueron los que los descubrieron y empezaron la utilización para su posterior hasta el día de hoy distribución a lo largo de todo el planeta, ¿no? Después otra decía: soy tuya como este trozo de tierra que he plantado con flores y hierbas aromáticas
y es agradable su riachuelo que remueves con la mano y se refresca con el aire del norte. Pero bueno, eso estaba dentro del papiro de Harry y quería hacerle esa salvedad para que vean lo importante que significaban para ellos los odorantes y los aromas. Bien, vamos a la próxima. Bien, y para adentrarnos un poquito, bueno, en la parte ya más científica, quería compartirles esta imagen que tiene que ver con el sentido del olfato como clave de la evolución de los humanos. Acá encontramos dos científicos, encontramos a Marcus Bastir y Antonio Rosas. Marcus es austríaco y Antonio Rosas es madrileño. Ellos hicieron una investigación, un estudio sobre diferentes tipos de especies, cráneos, estudiaron como aproximadamente 124 cráneos diferentes, ahí en el recuadro inferior derecho se pueden ver, y las diferencias medidas entre los cráneos, midieron las bases de los cráneos y concluyeron que los bulbos olfatorios de los Homo sapiens y el área donde obviamente se ubica, recibe esta información es de un 12% mayor que el resto de las especies. Entonces, ellos evaluaron que esto tenía que ver con el desarrollo en el Homo sapiens de la región donde obviamente se encuentra el bulbo olfatorio y con su significancia a través de lo que significaba el desarrollo de las emociones, del carácter cognitivo, de la modulación de actos conscientes y otros que no lo son, obviamente, ¿no? Ellos evaluaron también que el olfato y el desarrollo de las funciones sociales que no tienen otros primates nos permiten captar estos olores indirectos que nos ayudan a elegir, por ejemplo, una pareja o amigos, y que forma parte entre algunas cosas, de algo muy importante, que es la relación, ¿sí? De acá surge la relación que tiene el bebé dentro del vientre materno con su madre, y que lo ayuda cuando nace a captar ese olor con la madre, identificación, a acercarse a la madre, a darse cuenta quién es su madre, y que eso le va a generar una interrelación natural que lo va a acompañar durante toda su vida con el resto de sus relaciones sociales con el resto de los seres humanos. Vamos a la próxima. Bien, y continuando con los trabajos científicos, nos encontramos con dos personas que aportaron muchísimo para la evaluación y la valorización del olfato, como es Linda Buck y Richard Axel. Estos dos científicos, ella bióloga, el médico, americanos, obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología en el año 2011. Perdón, en el año 2004. Ellos dos estudiaron y descubrieron que hay aproximadamente 1000 genes como receptores olfativos capaces de reconocer aproximadamente 10.000 sustancias odoríferas, aproximadamente. Ahí tenemos un recuadro donde se ve el hombrecito ese, donde muestra el genoma, el 2 a 3% de nuestro genoma, los 1000 receptores olfatorios que forman parte de la codificación de estos receptores, pero los que son solamente funcionales son aproximadamente 350. Imagínense lo que significa esto en comparación del perro, por ejemplo, que tiene aproximadamente 1000 receptores funcionales y lo que significa el olfato para el perro, ¿no? Pero a pesar de todo eso, lo que significa el olfato para nosotros. Decía Linda Buck que cada receptor es usado una y otra vez para definir un olor como las letras son usadas para definir distintas palabras. O sea que es tan impresionante esto, donde cada receptor es único para cada odorante, se puede concluir. Así que este trabajo que les otorgó el Premio Nobel de Fisiología fue más que importante porque fue el puntapié inicial para el inicio de empezar a estudiar profundamente el olfato y cómo se modifica y cómo evoluciona esto en los seres humanos. Con el correr de los años, obviamente, a partir de esto, aparecieron otros científicos y con el avance de la tecnología se pudieron ir viendo otros trabajos científicos y haciendo otras evaluaciones. Y, por ejemplo, Andreas Keller. Andreas Keller en el año 2014, también basado sobre los trabajos de Buck y Axel, pudo evaluar y analizar un poquito más en profundidad todos estos resultados que habían obtenido ellos. Él es un físico, un neurocientífico que se encuentra trabajando en la Universidad de Rockefeller de Nueva York. Tiene un equipo, un laboratorio que todavía lo tiene abierto, están permanentemente investigando y ha obtenido muchos premios. Él concluyó que de los 10.000 olores
que habían identificado Bach y Excel, él y su equipo publicaron que como mínimo consideraron que el olfato humano puede distinguir aproximadamente 1 billón de olores y hasta quizás más, que está todavía en evaluación, pero quizás más, que varían en cada persona, obviamente esto condicionado por aspectos culturales y emocionales. Si esto lo relacionamos, por ejemplo, con otros sentidos, como el de la vista o como el de la audición, sabemos, e inclusive él dentro de su trabajo también lo recalcó, que los colores, por ejemplo, la vista puede captar aproximadamente 2,3 a 7,5 millones de colores, ¿sí? El sentido de la visión, y mientras que en el caso del oído, el oído puede aproximadamente identificar 340.000 tonos audibles. O sea, ahí está la diferencia de lo que significa el olfato y lo que significa la interpretación de las sustancias odoríferas y la gran variedad, y lo gran dificultoso que es estudiar esto, ¿no? Y complejo. También, bueno, obviamente consideró la relación entre concentración y la intensidad percibida y el umbral de detección del olor y concentraciones mínimas del estímulo. Bien. Bien, para empezar a definir un poquito y explicar un poquito así rápidamente lo que es el olfato y el olor, para saber qué diferencias hay entre estas dos definiciones. Olfato es el sentido encargado del procesamiento y detección de los olores y que corresponde también a la sagacidad que tiene una persona para descubrir o percibir algo que no es evidente. Mientras el olor es la sensación del estímulo y percepción producida en el olfato por interacción de una sustancia orgánica con los receptores olfatorios, bien para tener remarcado e identificado qué es una cosa y qué es la otra. Vamos a la próxima, ¿no? Bien. Y tenemos olores primarios. Entonces lo podemos clasificar en agradables y desagradables, más o menos para que ustedes entiendan, y esto es algo que a nosotros nos sirve mucho en el estudio del olfato y en la recuperación, en este caso con lo que estamos trabajando de pacientes que han perdido después de COVID el olfato o el gusto, nos sirve para poder armar grupo de odorantes y poder así estimular y armar el entrenamiento multisensorial a través de estos olores primarios. Entonces, tenemos, por ejemplo, el fragante o el floral, ahí están las imágenes al lado como para identificar más o menos qué se puede utilizar en cada caso, el leñoso, resinoso, lo que corresponde al olor a pino, por ejemplo, el frutal, frutas no cítricas, el químico, sustancias como desinfectantes, por ejemplo, el mentolado, donde podemos ubicar el eucalipto o la menta, dulce, donde tenemos la vainilla, el chocolate, por ejemplo, lo cítrico, bueno, todos los que ustedes se imaginen como cítrico. Después tenemos el quemado o el ahumado, donde ahí entra el olor al pororó, por ejemplo. Y después tenemos desagradables, como podemos dividirlo en lo que son los podridos y el olor a acre que identifica, por ejemplo, a la leche cortada o a la carne podrida, y en ese caso también al acre, al olor al humo del cigarrillo. La próxima. Bien. Vamos a ver un poquito de anatomía, que esto es interesante, aunque a muchos no les guste, pero bueno, lo necesitamos saber. Básicamente saber cómo está conformada la fosa nasal por dentro y por fuera. Sabemos que por fuera tiene un esqueleto que es osteocartilaginoso. El esqueleto de soporte de la nariz está compuesto, ¿no?, de hueso y cartílago hialino. La superficie interior de la nariz está atravesada por dos aberturas, que son las narinas o orificios nasales. La porción ósea consta de los huesos nasales, la apófisis frontales, ahí en la imagen superior podemos ver todo lo que les voy a explicar ahora, cartílago lateral, cartílagos alares, accesorios, los huesos propios nasales, que son los que están bien arriba, el proceso frontal del hueso maxilar. La imagen desde abajo podemos ver las narinas, las fosas nasales, los cartílagos alares, ¿sí? Y bien, y de esto, obviamente, también tenemos un esqueleto osteocartilaginoso interno, está formado por el septum nasal, tabique nasal, que divide la nariz en dos cavidades nasales, donde posee una parte ósea y otra cartilaginosa. Ahí podemos ver el cartílago cuadrangular, la parte anterior, la lámina perpendicular del etmoides superior y lo que sería el vómer, la parte inferoposterior en conexión con la rinofaringe, hueso palatino, fosa pituitaria, ¿sí? La zona del seno esfenoidal, seno frontal también, ¿sí? Entonces,
Todo esto le da estructura a la fosa nasal, va a formar parte de lo que vamos a incorporar luego, obviamente, a través de cada respiración para la interpretación de los odorantes y el impulso que va a generar eso para el análisis de cada odorante. ¿Bien? La próxima tiene que ver, obviamente, con el esqueleto óseo interno, obviamente, y con las cavidades muy importantes, que son los senos paranasales. Existen 4 grupos de senos paranasales, ¿sí? Maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. Los senos paranasales, obviamente, son cavidades que reducen el peso, entre otras cosas, de los huesos faciales, del cráneo, al tipo que también mantiene fortaleza y le dan forma, ¿no? Al cráneo. Los espacios están llenos de aire y los senos paranasales también se añaden, obviamente, una función en la resonancia de la voz, característica de cada persona. Por otro lado, también actúan como un acondicionador termohidrogénico del aire inspirado. Esto regula la presión nasal en el transcurso de cada respiración y obviamente van a formar un papel fundamental en la captación de odorantes, en la humidificación dentro de la fosa nasal, dando esta temperatura que les explicaba, y en el almacenamiento de las partículas que van a ser incorporadas y llevadas a la región correspondiente al epitelio olfatorio que ahora les voy a explicar. Bien, tenemos 2 estructuras importantísimas dentro de la fosa nasal. Ahí les expliqué la estructura, la parte mecánica ósea. Acá se ve un poquito en esta imagen la parte mucosa. Y vamos a tener 2 estructuras importantes, que es la pituitaria amarilla y la pituitaria roja. Una es la olfatoria, la otra es la respiratoria, también se puede llamar. ¿Qué es la pituitaria amarilla? Bueno, en esta se encuentran las famosas glándulas de Bowman. Está en el techo de la fosa nasal, bien por debajo de la lámina cribosa del etmoides, ahí lo pueden ver. Por encima se encuentra el bulbo olfatorio, ahí se van a ver los filetes olfatorios, donde van a encontrarse en sus extremos los receptores olfatorios, que van a ser los encargados de captar los odorantes. ¿Por qué pituitaria amarilla? Y bueno, aquí es donde actúan estas glándulas, famosas glándulas mucosas de Bowman, que liberan un líquido que lo que hace es mantener este sector húmedo, limpio, del epitelio olfatorio. Las famosas glándulas de Bowman, que no son más que glándulas, después voy a hacer una aclaración ahora en las próximas imágenes, pero ya les voy hablando un poquito, son glándulas tubuloalveolares, y generan una secreción, ¿sí? Porque tienen la capacidad de sintetizar entre tantas cosas citocromo P450, inmunoglobulina A, ¿sí? Y lipofucsina. Eso es lo que le da el color a la pituitaria amarilla, la lipofucsina sintetizada en las glándulas de Bowman. Bien, por el otro lado tenemos la pituitaria roja, o la respiratoria. Justamente esta denominación es porque está repleta de vasos sanguíneos, es una zona de la mucosa al sector del cornete medio y el cornete inferior, para que se ubiquen más o menos. A ese nivel está la pituitaria roja respiratoria, llena de vasos sanguíneos. Esta ayuda a regular la temperatura del aire que entra y sale de los pulmones. Contiene células ciliadas, células caliciformes, que secreta moco, y obviamente sirve para limpiar, humedecer el aire que entra por la nariz y obviamente a interceptar las partículas, las moléculas de odorantes que van a ser conducidas a la pituitaria amarilla. O sea que es todo un mecanismo de transducción, ¿sí? y de incorporación, que cada uno tiene su importancia paso por paso, por supuesto, ¿no? Y tenemos 3 sistemas. Uno es el bómero nasal, trigeminal, y otro es el olfatorio. Estos 3 sistemas son importantes para interpretar cómo se manifiesta esta incorporación y análisis y evaluación del olfato. Estos son 3 sistemas por los cuales el ser humano detecta estímulos químicos presentes en el medio ambiente. El primero percibe feromonas, ¿sí? Cuyo cometido principal es asegurar las funciones reproductivas, básicamente, y esto que les decía anteriormente, la preservación dentro de la especie y las relaciones de los seres humanos desde el nacimiento. El trigeminal, que es importante también por el tema de que alerta y protege de la exposición a irritantes que podrían causar perturbaciones en otros órganos, por ejemplo, y mientras que el olfatorio, que es obviamente el que nos aboca, este es de vital importancia para la supervivencia humana, ¿no? Percibe los olores desagradables que generalmente se asocian a sustancias nocivas, gases contaminantes, alimentos en descomposición, más o menos lo que les vine explicando en relación a la interpretación de los diferentes odorantes, ¿sí? Agradables y desagradables. Vamos a la próxima. Bien, y vamos a entrar en esta parte más profunda de fisiología, que por ahí es lo más complejo de
entender, pero que es atractivo también. Bien, tratando de ver, los que me están escuchando, chicos, si en algún momento les resulta algo que por ahí queda trabado, me avisan y paro y lo sigo explicando. Bien. Entonces, fisiológicamente, las moléculas que ingresan de la atmósfera, estos toman los odorantes químicos, ¿sí? Volátiles, estos ingresan al epitelio de la mucosa olfatoria. Y ahí nos vamos a encontrar con 3 células importantísimas. Células olfatorias, ¿sí? Las células de sostén y las células basales. En el primer recuadro, ahí podemos ver en el primer recuadro, ¿pueden verlo ahí el primer recuadro? Sí, el de arriba. Ahí tenemos las células olfatorias, las células de sostén y las células basales. Las células olfatorias formadas por un axón central, ¿sí? Un soma central y 2 extremos, uno que va hacia el sistema nervioso central, va a terminar formando el nervio olfatorio, y otro que es la parte dendrítica, se puede decir, el extremo inferior que va hacia la parte luminal, y termina en esa parte dilatada que es la vesícula olfatoria. Esa vesícula olfatoria a su vez culmina con un manojito de microvellosidades, ¿sí? De cilios, que aproximadamente son 10 o 20 por cada vesícula olfatoria, van a ser los encargados de captar los odorantes, obviamente, que ingresan por la fosa nasal. Después tenemos las células de sostén, que están a los laterales de las células olfatorias, y estas justamente, como su nombre lo dice, son de sostén, le dan soporte mecánico, metabólico, ¿sí? Y evitan de que hagan sinapsis las células olfatorias, entre tantas cosas, ¿no? Estas células basales son de vital importancia porque producen la célula o proteína fijadora de odorantes, o en sus siglas en inglés OBP, que significa Odorant Binding Proteins. Bien, ahora vamos a explicar eso. Y por último, las células basales, que son las que están en su parte superior. Las células basales tienen mucha importancia también y diferenciación, porque recordemos que las células nerviosas se regeneran y se cambian cada aproximadamente 1 mes, 2 meses, y es lo que nos da la posibilidad a nosotros en el entrenamiento olfatorio de poder reactivar ese sistema olfatorio inhibido o limitado o con esa lesión. Entonces, a través de este intercambio, esta renovación constante de las células olfatorias, nos va a permitir, obviamente, reactivar la vía olfatoria y volver a otorgarle la respuesta a la persona que perdió el olfato. Bien, y por último, estas glándulas de Bowman, obviamente, que ya les expliqué lo que producían, la secreción de la lipofucsina que formaba la pituitaria amarilla. En el cuadro de abajo nos vamos a encontrar con el mecanismo de transducción olfatoria. Bien, este mecanismo es importantísimo porque rápidamente se los voy a explicar, es lo que va a otorgarle la despolarización a la membrana plasmática del epitelio olfatorio y va, obviamente, a generar el impulso eléctrico que va a terminar determinando la interpretación de un odorante, la incorporación de un odorante y el análisis del odorante. Bien, entran las partículas, ahí con las flechitas azules, entran las partículas o moléculas olfatorias, son captadas en ese lecho amarillo que está lleno de lipofucsina abajo, por las OBP, que son estas proteínas fijadoras de odorantes que le dije anteriormente, producidas por las células de sostén, toman esos odorantes y nos vamos hacia la derecha, donde está la membrana plasmática, un poquito más explicativo. Bien, ¿qué vamos a encontrar ahí? Estas OBP van a presentar a estos odorantes, a estas moléculas de odorantes, en la parte extraluminal de la membrana plasmática, a los receptores olfatorios que están como una espiral verde, ¿sí? Como una serpentina. Se lo presentan estos receptores olfatorios adheridos a una proteína G de membrana, ¿sí? Van a activar el receptor y van a liberar en la parte luminal, ahí donde le está señalando Ana, a una subunidad alfa. Hay 3 subunidades, se libera una subunidad alfa y se une a esa llavecita amarilla que está al lado, que no es más que una proteína que se llama adenilato ciclasa. Esa proteína, que es la adenilato ciclasa, una vez que se une a la subunidad alfa, ¿qué genera? Produce ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico, esto es fisiología pura, pero es importante para saber cómo se activa la membrana. El ATP se forma en AMP cíclico, y el AMP cíclico abre los canales iónicos y permite que entre a nivel intracelular
el sodio y calcio y salga cloruro. Esto va a despolarizar la membrana. Entonces, la membrana se va a despolarizar desde un potencial de acción de menos 55 milivoltios a menos 30 milivoltios, y eso es lo que va a generar la interpretación del odorante. Vamos a la próxima. Bien. En esta imagen vamos a ver lo que llamamos adaptación sensorial. Dice, la disminución de la respuesta neural ante la exposición prolongada de un odorante genera esto que se llama adaptación sensorial. ¿Qué es la adaptación sensorial? La adaptación sensorial tiene que ver con esta saturación, ¿sí?, que se genera, o adaptación sensorial propiamente dicha, cuando estamos en contacto con un odorante, con un perfume, por ejemplo, un odorante agradable o desagradable, pero es muy común cuando lo vemos en los perfumes que nos ponemos, por ejemplo, y que al rato de ponernos el perfume no lo sentimos más y llegamos a algún lugar y una persona de repente nos dice, qué rico perfume que tenés. Bien, eso es la adaptación sensorial que se produce en la membrana plasmática cuando se produce un multibloqueo. De lo que les hablaba anteriormente, rápidamente les digo cómo se produce este bloqueo. Por un lado, el AMP cíclico va a producir una proteína que es la fosfodiesterasa. Directamente esta, en el recuadro mayor, esa cruz mayor, bloquea el receptor que les hablaba, el receptor de la neurona olfatoria. Lo bloquea, obviamente evita de que la subunidad alfa se acople a la adenilatociclasa, ¿sí? Y obviamente forme ATP en AMP cíclico. Por otro lado, el calcio se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina, que va a generar otro bloqueo. Por un lado, bloquea el AMP cíclico. Por otro lado, bloquea los canales iónicos, o sea, evita de que se produzca directamente el intercambio de iones y no se despolarice la membrana. Y por último, forma ahí en amarillo, en circulito amarillo, una proteína que es la calcio-calmodulin protein quinasa 2, que va directamente a bloquear a la adenilatociclasa. O sea que produce un multibloqueo y esto va a ser lo que determina en síntesis el mecanismo de adaptación sensorial o de saturación. Vamos a la próxima. Bien, dos estructuras fundamentales para interpretar todo este sistema de interpretación del olfato. El bulbo olfatorio y el sistema límbico. El bulbo olfatorio, donde ya un poquito hablamos cuando hablamos de las células olfatorias, tenemos los axones de las neuronas receptoras que atraviesan la lámina cribosa del etmoides y hacen sinapsis sobre las neuronas del bulbo olfatorio, formando unas estructuras que son denominadas glomérulos. Ahí se forman tipo cola de fusión, desde la primera neurona de las células olfatorias, atravesando la lámina cribosa, forman el glomérulo, esto la segunda neurona, y cintilla olfatoria, que va a ir directamente a culminar el impulso eléctrico hacia el sistema límbico. Entonces, tras ser procesada en los glomérulos del bulbo, la información será transmitida por las células mitrales hacia las diferentes regiones cerebrales, tales entre otras como el córtex olfativo primario, córtex olfativo secundario, la corteza orbitofrontal, la amígdala o el hipocampo. Bien, respecto del sistema límbico, esto es importante también dejárselo en claro, porque el sistema límbico tiene dos estructuras que son el hipocampo y la amígdala, donde se registra la mayor parte de los recuerdos olfativos a lo largo de nuestra vida. El hipocampo tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de las experiencias, informaciones abstractas, como la recuperación de recuerdos, y la amígdala, base de las emociones, está relacionada con la respuesta emocional aprendida, que despiertan ciertas situaciones y por lo tanto están involucradas con el aprendizaje emocional. Esto es importantísimo para reactivar la vía en un entrenamiento olfatorio, porque acá es donde están los recuerdos olfatorios vividos a lo largo de toda nuestra vida. Bien, vamos a la próxima. Se estima que respiramos aproximadamente unas 23.040 veces al día, lo que correspondería a unos 133 metros cúbicos de aire, pura matemática esto. Pero con esto quiero decirle lo que significa respirar, lo que involucra respirar, lo que nos sociabiliza, lo que nos interconecta y lo que nos hace tan importante, depender de este sentido tan importante para nosotros, que es el olfato, que nos brinda conexiones emocionales, nos brinda interrelaciones, nos conecta a través de lo largo de toda nuestra vida con todas las personas que vamos conociendo y que lo necesitamos obviamente para sociabilizar. La próxima les dejo una frase que dice que detrás de cada olor se esconde una historia y una biografía asombrosa.
que es la llave de entrada a ese mundo inundado de mágicas subjetividades. Muchas gracias. Bueno, gracias, Leo. Espero que, no sé, entre fisiología, química, matemática, creo que no sé si se durmieron, si les interesó, Sí, si están perdidos. ¿Nos quieren hacer una pregunta antes de iniciar la segunda parte? Es mucha información que tratamos de resumir y tratar de interiorizar un poco para empezamos el ABC del olfato. Tenemos que empezar siempre de cero cuando hablamos de algún tema que tocamos de oído, ¿no? Es fácil, ¿viste? Aparte que por ahí vemos cosas que de repente, ¿viste? Las dejamos de ver hace rato y la verdad que nos pasa siempre con la parte de otorrino que siempre en el cursado ha sido algo que la mayoría, o por no decir todos, ¿viste? Es como que lo ha dejado de lado, ¿viste? Como que al que no está empapado en el tema es como de aquellas especialidades, ¿viste? Que no las quiere ver, que no las quiere escuchar. Así que por ahí resulta a veces un poquito complejo algunos sistemas. Lo mismo pasa con los que hacemos vértigo. Exacto, no, olvídate. Es como que todos, viste, la quieren pasar por al lado y mirarlo de reojo. Exacto. Pero eso no deja de ser interesante. No, es súper interesante y la verdad que en este tiempo que hemos estado con Ana y con los chicos, con el resto de los chicos, nos aparecen cosas muy interesantes y cosas que de repente no nos habíamos puesto a evaluar, a analizar, a poder estudiar y cuando uno empieza a tratar a los pacientes y vemos la respuesta de recuperación, sinceramente la satisfacción que se siente de pacientes que a veces se encuentran muy desahuciados y que se encuentran inmersos en un pozo donde no saben si van a poder salir. Entonces, poder darles una ayuda, tirarles una soga y poderles darle una mano en este momento tan difícil para todos, la verdad que es una gran satisfacción. Los dejo seguir con la charla. Dale, Vamos gracias. a hablar, hacer una charla de café de horas, porque es un tema saludo para todos, no que le quiero sacar más tiempo, apasiona. Mariano. Muchas gracias, Leo. Un abrazo grande para todos. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, ahí está Mariano Bo, es médico otorrinolaringólogo, lo presenté, jefe de otorrinolaringología del Hospital Luisa Gandulfo, no sé si lo dije bien, él siempre me corrige, de Lomas de Zamora. Bueno, Marian, todo tuyo. Lo dijiste bien. Buenas noches, yo soy, bueno, como me presentó Ana, el doctor Mariano Bo. Trabajo en Lomas de Zamora, Banfield, y dirijo el servicio allá y bueno, estamos compartiendo el grupo de la Red de Olfato Argentina junto a Ana y bueno, creciendo en esto que es el olfato y que también aumentó mucho con el tema de la pandemia. Así que lo que yo voy a hablar es un poquito de lo que es, voy a compartir la pantalla, a ver si se puede ver. ¿Ven ahí? ¿Se puede ver ahí? Se ve el escritorio, Mariano. No se ve la presentación. Salí en todo caso y volvés a picar sobre la presentación. Vamos a compartir nuevamente. Mientras Mariano va haciendo... Avísame a ver, si se ve. No. Deja de compartir y volverla a abrir directamente desde el PowerPoint. ¿No? Ahí está, ahora sí, ahí ampliá y ya estás. Ahí está. ¿Se ve ahora? Perfecto. Bueno, entonces de lo que yo voy a hablar es
después de la introducción que hizo Leo, es definiciones principalmente, definir diferentes definiciones, como lo he dicho redundantemente, para saber cómo se clasifica el olfato, el gusto, el sabor y un poquito de lo que es la epidemiología en estudios que se hicieron en Estados Unidos y también que queremos incorporar acá también con los estudios los trabajos que estamos haciendo con esta red de olfato que hemos conformado. ¿Sí? Para repasar un poquito lo que dijo el doctor Leo, vamos a decir que evolutivamente el olfato es considerado el más primitivo de los sentidos, el más viejo, el primero que se desarrolla, y tiene la capacidad de relacionar, prevenir, alertar y recordar, y generar diferentes tipos de sensaciones. Va a influir en forma muy importante en la conducta alimentaria, como en las interacciones sociales, por lo que una alteración en esta área puede afectar considerablemente la calidad de vida, es lo que se está viendo en todos los que quedan con secuelas ahora, principalmente por el COVID, aunque las alteraciones de olfato ya son un montón de causas que vamos a repasar ahora. ¿Sí? También tiene que ver con las profesiones, por ejemplo, en la industria alimentaria o vitivinícola. Hay mucha gente que a través del olfato trabaja en este tipo de industria. El sistema olfatorio va a detectar los olores, sus fuentes y reconoce las cualidades de estos, provee información acerca del aire, el agua y los alimentos, y es un papel crítico en nuestra salud, seguridad, nutrición y bienestar psicológico. Uno no se da cuenta de todo esto hasta que tiene una alteración y en todo caso pierde el olfato. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es un alertante ante peligros. Siempre uno puede entrar en un ambiente donde hay algún olor pútrido o pérdida de gas, o darse cuenta de que algún alimento está en mal estado. Tiene que ver con el sabor. Ahora vamos a ver que el sabor va a estar formado por 80% del olfato y 20% del gusto. Tiene que ver con el deleite de los alimentos. Como explicó antes Leo, tiene que ver con la memoria y emociones. Nos puede aparecer un olor y llevarnos a un recuerdo del pasado, ¿sí? Por ejemplo, en una casa, la casa de nuestros padres, en algún evento donde estuvo ese odorante y ahora nos lleva a esta misma situación. Tiene que ver con la conexión interpersonal y también tenemos la huella aromática personal, ¿sí? Cada uno tiene su olor y esto está muy relacionado también con la conexión interpersonal. Entonces, repetimos la definición que antes dijo Leo, por ahí está una parecida, pero el olor es la impresión especial que deriva de la acción de algunas sustancias químicas sobre el sistema olfatorio. Es una emanación volátil que se percibe a través del sentido del olfato. ¿Sí? Y va a haber diferentes elementos que componen un olor, lo que le va a dar características propias para ese tipo de olor preciso. Como dijo Leo, hay un montón de olores. ¿Sí? Estas son las clasificaciones que ya la dijo antes, las repetimos, las florales, los leñosos, frutales, los químicos, el olor mentolado, el dulce, el quemado, el cítrico, el acre rancio o el descompuesto, ¿sí? Que lo dividió en agradables y desagradables. Un poquito de epidemiología. Los trastornos olfatorios se van reconociendo cada vez más a nivel mundial, en tanto su prevalencia, que es los casos al momento del estudio, como su incidencia, los nuevos casos diagnosticados. Varían, las estimaciones van a variar según las técnicas empleadas. Muchos estudios se han hecho en base a encuestas. En Estados Unidos se hacen muchas encuestas anualmente, ¿sí? Por ejemplo esta, que en el año 94 en Estados Unidos se determinó que el 1,4% de la población adulta presentaba alteraciones del olfato, que la persistencia del trastorno fue mayor a 3 meses. Ellos hacen encuestas que ahora están haciendo por mail o por llamadas telefónicas en diferentes estados, y de ahí, por preguntas, sin tener ningún sistema de medición objetiva, con las preguntas se hicieron estos trabajos. Este trabajo también determina que a mayor edad, mayor proporción de alteraciones, llegando al 40% en los casos de mayores de 25 años. Esto lo vamos a ver seguramente como una de las conclusiones, que a mayor edad el olfato se va perdiendo.
si otro estudio que se hizo en el año 2009, un estudio en Corea, estimó que la disfunción olfativa fue del 4,5% de la población general, y que también concluye que los trastornos aumentan con la edad. Otro estudio en el 2015 se publicaron que el 10,6% más o menos de la población presentó alteraciones del olfato, y de este 10%, el 50% persistió con la alteración, y la otra mitad era fluctuante, y un porcentaje menor lo asociaba con un resfriado. Acá el N que se estudió fue de aproximadamente 3.549 personas, un N importante, ¿sí? Y que también concluye que estos trastornos aumentan con la edad. Un estudio europeo determinó que la pérdida auditiva autoevaluada, también a través de un sistema de preguntas, llegó a la conclusión del 7,6% tenía pérdida de olfato, pero acá el N era de 57.128 personas. ¿Sí? Y acá Hirsch en Estados Unidos también sigue haciendo encuestas por correo a pacientes con sinusitis crónica, correo o email, tomando un N de 7.847 pacientes, y obtiene que la prevalencia del trastorno de olfato es del 9,4%. Pero se da cuenta que estas autoevaluaciones deberían incluir un test olfativo, ¿sí? Para ser más fidedigno y certero los estudios que se estaban haciendo, como las pruebas de identificación de olores, que son los test validados como el test de Connectivity. En Alemania, otro porcentaje, bueno, acá utilizaban este test que se llama Sniffing Sticks, que es un test con odorantes, y tiene que el resultado es de 4,7% de anosmia funcional y un 15% de hiposmia de la población estudiada. Entonces la conclusión termina diciendo que la prevalencia de anosmia funcional según la kilografía es aproximadamente entre uno y otro estudio es del 5%, y tiene un claro aumento con la edad de estos pacientes. Bien, vamos a hacer la diferencia entre qué es oler y qué es olfatear. Es una pregunta que nos hicimos cuando empezamos y teníamos dudas. ¿Es lo mismo oler que olfatear? No sé si alguna vez se lo ha preguntado, entonces nosotros al estudiar esto buscamos. Y oler quiere decir advertir los olores por medio de los órganos olfativos. Es un acto más que nada pasivo, por ahí no está tranquilo y huele normalmente y aparece un odorante, ¿sí? Y uno lo discrimina y llega a decir qué es lo que está oliendo. Entonces, por ejemplo, huelo el humo de la ropa de mi esposo cuando fuma, huele a gas en este cuarto, este jabón huele muy rico. ¿Y qué diferencia con olfatear? Olfatear es oler insistentemente para distinguir un olor. O sea que ahí tengo que activamente dirigirme hacia a lo que yo quiero diferenciar, o quiero deleitar, o quiero saber qué es, pero con insistencia. Por ejemplo, un perro olfateaba las bolsas de basura en busca de comida, el gato olfateó el pedazo de salmón por unos momentos antes de comérselo. Y de acá pasamos a lo que es la clasificación de los trastornos del olfato. ¿Sí? Vamos a tener una clasificación que nos va a dividir en lo que es trastornos del olfato cuantitativas y cualitativas. Para arrancar, ¿qué es la función olfatoria normal? Es cuando tenemos el olfato en cero, sería normal, y a eso lo vamos a denominar normosmia. A diferencia de la hiposmia, que es una reducción cuantitativa de la función olfatoria, también llamada microsmia. Cuando tenemos una ausencia total de la función olfatoria, es lo que vamos a llamar anosmia. Pero hay un concepto interesante que es la anosmia funcional. ¿Qué significa? Es la reducción cuantitativa de la olfacción, donde el sujeto no tiene una función que le es útil en la vida diaria. O sea, que son pacientes que si uno por ahí le hace una olfatometría o le hace un test con odorantes, por ahí puede distinguir en menor o mayor intensidad un odorante o un odorante específico, pero a nivel social, por ahí no le sirve para poder alertarse ante un peligro o poder deleitar una comida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama anosmia funcional. O sea, hay un resto de olfato donde uno por ahí puede distinguir, pero
intensidades mayores, pero a nivel de la vida diaria no le puede traer problemas. Y lo que es la anosmia específica o parcial es la reducción cuantitativa de la habilidad de oler un olor específico, preservando la habilidad de oler los demás. Va a oler unos y otros no va a poder, por X motivo, identificar. Lo contrario es la hiperosmia o superosmia, que es un incremento cuantitativo de la habilidad de oler en niveles anormales. Es una entidad rara y muchas veces se ha descrito con asociación con migraña. Vamos a las deficiencias o a las alteraciones cualitativas, que son las parosmias, que también se llaman disosmias, cacosmias, euosmias o troposmias. Acá vamos a hablar de lo que son las distorsiones del olfato, ¿sí? Son disfunciones cualitativas en presencia de un estímulo. O sea, vamos a tener un olor que nosotros lo vamos a percibir distorsionado. Va a haber un estímulo, pero yo lo voy a oler no en su forma original, va a estar distinto, distorsionado. Pero cuando ese olor, o cuando no hay un estímulo y yo puedo identificar algo, pero no hay un estímulo que me lo esté dando, eso es lo que vamos a definir como pantosmia. Y a veces está muy relacionado con lo que son las alucinaciones olfatorias. Con respecto a dónde está la lesión, también podemos clasificar a las alteraciones del olfato, ¿sí? Por un mecanismo conductivo. Cuando el odorante no va a llegar al receptor olfatorio por algo que lo está obstruyendo, como puede ser una alteración en el flujo aéreo, o que el estado de la mucosa nasal esté mal, o el moco que lo transporta, y no me llega al receptor, eso es lo que vamos a hablar con una alteración del transporte, ¿sí? Y va a ser un mecanismo conductivo. Diferente si ya la vía sensorial está alterada. Cuando el órgano sensorial, o sea, el primer par craneal, el olfatorio, o las terminaciones del nervio trigémino, que también nos dan ciertas sensaciones que se llama pungencia, para el olfato, ahí es donde va a estar este mecanismo alterado. Si no, cuando ya está más arriba a nivel neuralo-central, en el resto de la vía olfatoria, desde el bulbo hasta los centros de los lóbulos temporal, frontal y sistema límbico. Cuando hay alucinaciones y ilusiones, uno puede hablar de un mecanismo psicógeno, es más raro ya de hacer este diagnóstico diferencial, y cuando no le encontramos causa, ahí entraríamos en lo que son las alteraciones olfatorias y idiopáticas. Entonces, para repasar, las alteraciones olfatorias pueden ser cuantitativas, cuando tenemos una pérdida parcial, que es una hiposmia, o una pérdida total, que es la anosmia, sino las cualitativas, que son las distorsiones, que pueden ser parosmias, cuando hay un estímulo, hay un odorante que va a estar distorsionado, o cuando no hay odorante y va a ser una pantosmia. Por medio del mecanismo, como dijimos, puede ser conductivo, el odorante no llega a la zona del receptor, o si no, sensorial neural, cuando ya la vía olfatoria está alterada, psicógena y si no, idiopática. ¿Cuáles son las etiologías que nos pueden estar causando estos dos tipos de alteración del olfato? Puede ser que a nivel anatómico tenga un problema anatómico, por ejemplo una obstrucción nasal, una rinitis, un tabique desviado, poliposis nasales, cualquier alteración que no deje llegar el odorante a la zona de los receptores olfatorios. Si no, tenemos las virales, ya por un mecanismo neurosensorial, donde acá estaría todo lo que son los rinovirus, la influenza, el adenovirus y el SARS-CoV-2, que ahora está prácticamente en vidriera de todo, ¿sí? No tenemos las traumáticas, que por un mecanismo de cizallamiento puede haber algún corte en lo que son Mariano, los... se te pierde Sí. la voz de vez en cuando. A ver ahí, mejor. A ver, habla. Hola, hola.
Hola, ¿sí me escuchás ahí? Ahí va mejor. A ver, me Ahí va avisan mejor. si se corta, avísenme, no, yo no me dicen, no me doy cuenta. Bueno, decía que otras de las causas son las traumáticas, por golpes a nivel craneoencefálico. Siempre, uno hace la historia clínica, también tiene que descartar lesiones tumorales. Pueden ser lesiones congénitas, tóxicas, inducidas por drogas, enfermedades degenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, las presbiósneas, que son por el envejecimiento de la vía olfatoria, también puede haber hormonales, y cuando uno, como dije antes, no llega a la causa, las tiene que encasillar dentro de lo que es idiopático. ¿Sí? Entonces, dentro de las causas más frecuentes que encontramos en estas alteraciones, vamos a tener a la rhinosinusitis crónica, que puede ser con o sin poliposis nasal, por un mecanismo conductivo. La otra causa más que le sigue son las posvirales, por los virus que nombré antes, y después sigue en tercer lugar por traumatismos craneoencefálicos. Estas son las tres causas más frecuentes de pérdidas olfatorias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos bien? Sí, sí, se escucha bien, María. Bueno. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de alteraciones en el gusto. Los diferentes tipos de gusto que vamos a tener principalmente en la lengua a través de las papilas gustativas, que tenemos diferentes tipos de papilas distribuidas en lo que es toda la lengua, también en paladar, en mejillas. Recordar que la lengua va a estar inervada la parte sensorial por el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio trigémino y también ramas del nervio facial. Ahí vamos a tener los diferentes gustos, que vamos a tener el umami, el agrio, el dulce, el amargo y salado, que va a estar distribuida en realidad en toda la lengua, pero va a haber áreas donde van a estar más concentrados y estos gustos van a estar más localizados. Por ejemplo, el agrio a nivel lateral, el dulce en la punta de la lengua, el amargo la parte de atrás, el salado también punta y lateral, y el umami más distribuido en casi toda la lengua. ¿Sí? Entonces, los gustos, vamos a definir qué es gusto, que es el sentido corporal mediante el cual son percibidos y reconocidos los sabores. La definición, hay que interpretarla, a diferencia del sabor, que es la sensación que producen los alimentos u otras sustancias en el gusto. ¿Sí? Y recordar que el sabor va a estar conformado por 80% del olfato y 20% del gusto. Si nos tapamos la nariz, vamos a ver que el sabor se va a modificar. Por eso muchas veces uno cree que perdió el gusto y en realidad lo que se alteró fue el sabor por la misma pérdida del olfato. ¿Sí? Y después otro concepto interesante es el flavor. ¿Qué es el flavor? Es la sensación producida por los compuestos químicos presentes en un alimento cuando impresionan simultáneamente los sentidos del gusto, el olfato y el tacto durante la masticación. Acá va a estar interviniendo el nervio trigémino también. Entonces, como dijimos, el olfato y el gusto nos va a dar el sabor, pero cuando le agregamos la textura, la temperatura, por ejemplo, las sensaciones de pungencia, picante o cosas mentoladas, a eso le vamos a llamar el flavor. Y una consideración con el gusto umami, es el quinto sabor reconocido, es el más nuevo de todos, mucha gente no lo conocen, es para mí particularmente difícil distinguirlo, pero bueno, hay que buscarlo. La palabra umami proviene del idioma japonés umai, que significa sabor agradable y sabroso. ¿Sí? Es un sabor sutil, de regusto prolongado y difícil de describir. Va a inducir la salivación y sensación aterciopelada en la lengua, que estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Uno, con los gustos básicos, salado, dulce, agrio, uno los puede distinguir. Hay que buscarlo, hay que entrenarlo, ¿sí? Y ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué alimentos? Primero que este sabor se va a encontrar en alimentos que tienen alto contenido de glutamato, donde lo vamos a encontrar en los pescados, mariscos, carne curada, setas comestibles, hortalizas,
¿sí? El tomate y espinaca, té verde, también en quesos, pasta de camarón y salsa de soja. Hay un montón de otros alimentos. ¿Sí? Y los gustos que se vienen, o sea que en la lengua, aparte de tener estos 5 gustos conocidos, que más o menos los tenemos incorporados, se están estudiando otros gustos más, pero hay unos criterios para decir que, para tener un gusto específico. Primero tiene que ser reconocible, y tiene que tener su propio receptor, y esto es lo que se está buscando en diferentes trabajos, por eso hay gustos nuevos que se está hablando y que están apareciendo. ¿Sí? ¿Cuáles son estos gustos? El gusto calcio, que aparentemente parece ser que es amargo o ácido. Entonces, ¿cómo distinguir esto con los gustos que ya están? El gusto kokumi, que es parecido al umami. Kokumi también viene de la palabra japonesa que quiere decir sabor rico. El gusto graso, que es medio amargo, pero es suave y cremoso. ¿Sí? Y el gusto al almidón. Qué raro es incorporar estos nuevos conceptos que se están estudiando y se le está buscando el receptor que creen que está en la lengua, pero todavía no está demostrado. Vamos para terminar a la clasificación de los disturbios gustativos. Recordad que las alteraciones del gusto pueden afectar negativamente el apetito y la ingesta de alimentos. La gente que pierde el gusto no tiene ganas de comer, pierden peso, se desnutren, o se deshidratan, y perjudican significativamente la calidad de vida y el estado de ánimo. Entonces, puede estar afectado el transporte de los, en este caso, los estímulos gustativos, ¿sí? O sea, no pueden llegar a los botones gustativos y a las papilas gustativas. Esto se puede estar dando por una serostomía, una boca seca, una mala higiene oral o procesos inflamatorios que impiden esto. Otra. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, se había activado un micrófono. Bien. Entonces, como dije, puede ser una pérdida de transporte, que el estímulo no llegue a la papila, al botón gustativo, o si no, llega que haya una pérdida neurosensorial, porque los receptores o los botones gustativos estén dañados. Esto, una de las causas puede ser por drogas, que obstaculizan la renovación celular, por ejemplo, de los antitiroides o los antineoplásicos en las quimioterapias. O si no, llevamos a las pérdidas neurales por daño en los nervios aferentes o en la vía gustativa central. Ya que hay un montón de causas por traumatismos, operaciones dentales, las otológicas, que hay por sección de la cuerda del tímpano, la rama del facial, que puede causar alteraciones en el gusto, o neoplasias del tallo cerebral. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar a estas pérdidas y distorsiones? Parecido a lo del olfato, en gusto normal es la normogeusia, o si no tenemos la alteración cuantitativa, que es una disminución parcial, que son las hipogeusias, ¿sí? Que se puede estar dando por lesiones cerebrales, infecciones o exposición prolongada a ciertos productos químicos. Y después tenemos la ageusia, que es la ausencia completa del gusto. Pero eso es una entidad muy rara, ya que hay muchas vías nerviosas, diferentes papilas, entonces perder totalmente el gusto es una entidad muy rara. Y después tenemos las distorsiones, que son las disgeusias, ¿sí? Que es un gusto presente que es sustituido por otro. Cuando hay un estímulo, tenemos las parageusias o disgeusias, y el más frecuente que uno va a ver es la sensación de gusto metálico. Esto se puede estar dando por enfermedades de la cavidad oral o también por la ingesta de fármacos. Y cuando no hay un estímulo y una persona siente un gusto alterado, pero no hay ningún estímulo que lo esté dando, es lo que llamamos la fantogeusia.
Bueno, entonces hay causas un montón, como el uso de prótesis dentales, seguimos repasando, cepillado lingual que puede afectar a la percepción de amargos y agrios, el envejecimiento, las inflamaciones bucales, las infecciones como las virales bacterianas, parasitarias y fúngicas, el reflujo gastroesofágico, enfermedades sistémicas como la diabetes, el síndrome de Sjögren por la sequedad y la xerostomía, anemia perniciosa o la enfermedad de Crohn, la exposición a plaguicidas, exposición a metales pesados y los traumatismos. Los procedimientos quirúrgicos, como nombramos antes, ¿no? Radioterapia, hay el síndrome de boca ardiente, y después tenemos los tumores malignos de cabeza y cuello, si hay restricciones de lengua o de comunicación, y las deficiencias nutricionales. Y por último, tener en cuenta los fármacos. Hay un montón de fármacos que ahora los vamos a nombrar rápidamente, que estos pueden contener ingredientes activos y que van a dar sabores desagradables. El más frecuente es el amargo, porque un fármaco se va a absorber, va a pasar a la sangre, va a ir a la saliva y se va a excretar por la saliva. Entonces va a permanecer en la boca. Eso es uno de las causas o de las formas que produce estas distorsiones, estas disgeusias, ¿sí? Pero también el uso prolongado pueden acumularse en las papilas gustativas a niveles lo suficientemente altos como para provocar un sabor amargo, ¿sí? Y también puede provocar una sensación metálica al activar receptores químicos específicos en la boca. Entonces, los medicamentos lo que más va a causar son las distorsiones, las disgeusias, más que no va a causar hipogeusias ni ageusias, ¿sí? Y la disgeusia más frecuente, como dije antes, es el sabor metálico, aunque hay algunas drogas que pueden causar sensaciones excesivamente dulces, amargas o saladas. Y para terminar, nombramos rápidamente los fármacos. Esta es toda la lista de antibióticos, ¿sí? Muchos son de uso frecuente, pacientes que usan antidepresivos, y en toda la lista que tenemos, antifúngicos, estos no son tan frecuentes de usar, los antipsicóticos, como la clozapina, los antipsicóticos típicos tradicionales, el haloperidol, antivirales como la ciclovir, para drogas para el trastorno bipolar como el litio. Estas drogas son frecuentes para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, como el enalapril, que es muy frecuente, el propanolol, los bloqueantes de los canales de calcio. Para la epilepsia, la carbamazepina, clonazepam, más. El omeprazol y ranitidina, muy frecuentemente para los trastornos gástricos. Y los sedantes, alprazolam, diazepam, flurazepam. Y por último, para la hipercolesterolemia, que también se usan frecuentemente, la atorvastatina, fluvastatina, simvastatina y demás. Así que bueno, esto es la charla de identificación y epidemiología de los trastornos de olfato y gusto. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta. Muy bueno, Mariano. Bien, bien cortito, puntual. Son dos temas muy importantes que los vimos por ahí en algún momento allá y a lo lejos como algo en la fisiología, pero que no se le dio demasiada importancia. Así que les agradezco un montón todo este repaso o esta clase para mí, más que magistral, para ponernos de vuelta al día con todo este tema. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Ahí vos, Ana, preguntabas, ¿huelo u olfateo? u olfateo, era para ustedes, ¿huelen u olfatean? ¿Qué pregunta? Hay veces que huelo, pero si mi pareja llega con un perfume medio extraño, olfateo. El olfateo es el rastreo, lo que harían los perros cuando le das una presa ahí.
¿Ah? Ahí. Ahí es como que activamente ir a meter la nariz para distinguir bien, más que algo más pasivo. Pasaba por ahí, Hacerlo más consciente. exactamente. ¿Cuántos de ustedes habrán olfateado alguna ropa con algún olor extraño? Sería la diferencia entre algo inconsciente y algo más consciente. Consciente, sí. Exactamente. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya, es mucho vocabulario nuevo, muchas palabras nuevas. Nosotros cuando empezamos desde lo más básico a la profundización, como estamos haciendo, que a lo largo de estos 4 encuentros van a ir conociendo un poquito. Es un tema que parece que es muy chiquitito, pero en sí es un mundo. Así que bueno, le damos las gracias por haber estado y que nos hemos pasado de hora, así que, pero tratamos